damos la bienvenida a tres personas, bueno, la bienvenida a todos, pero a las tres personas que van a centrar el debate de la tertulia. La tertulia en esta ocasión va a estar Lorena Pérez, que es médica de emergencias de SAMUR Protección Civil de Madrid, y que la hemos invitado porque he leído un artículo que ha publicado en REWE sobre la evaluación diagnóstica en medio prehospitalario del shock hemorrágico mediante la utilización del Entidal CO2, ¿no? ¿No es así, Lorena? Exacto. Yo creo que ahora nos tendrás que contar un poquito más sobre ese aspecto, y invito a todos los asistentes a que lean el artículo, que a mí me ha parecido bastante interesante. Por otro lado tengo a Ricardo Valle, al que me une una larga amistad de hace ya pocos años. Hace pocos años. Ricardo es médico de emergencias de la Gerencia de Urgencia, Emergencia y Transporte Sanitario del SESCAN, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Y, bueno, pues aparte de su experiencia como urgenciólogo en medio terrestre, también una importante experiencia en el medio aéreo y una importantísima experiencia también en un medio que no sé si muchos de los que están aquí lo conocen, que es el medio desértico en las carreras del Dakar, ¿no? Eso en una tertulia nos lo tienes que contar también. Yo creo que es algo encantado de la vida. Sí. Hay otro compañero aquí también, que lo he visto, Paco Gallego, que también ha trabajado bastante allí en Marruecos y en sitios por ahí lejanos. Y, bueno, pero sí, da para mucha charla todos esos medios, los medios de fortuna. Pues vete buscando una fecha en el segundo semestre, porque tenemos que incluirla esa charla, porque yo creo que es algo muy interesante y que muchos desconocemos, que vemos un poco en televisión cuando salen los deportes y tal, pero no estamos viéndolo de forma, y seguro que, bueno, yo te sigo en tus estados que pones en el WhatsApp y tal, y se ven imágenes absolutamente alucinantes, así que muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar estar aquí esta tarde. Y luego tenemos a José Díaz Valdés. José Díaz Valdés no es emergenciólogo, no es urgenciólogo, es hematólogo. ¿Y qué hace un hematólogo aquí? Pues claro, es que vamos a hablar de transfusión de hemoderivados. Entonces, José tiene una peculiaridad, y es que es hematólogo del ejército. Y yo creo que tiene una visión bastante interesante, por eso queríamos que estuviera aquí, porque tiene la visión del que nos tiene que dar del que tiene que dar la sangre para que alguien la gaste o la use, más que gaste, la utilice en el medio extrahospitalario, y también tiene una visión de la importancia que puede tener este medio terapéutico en el medio extrahospitalario, puesto que él se desenvuelve, aunque está en el hospital, se desenvuelve también en ese medio extrahospitalario. ¿No es así, José? Pues sí, muchísimas gracias por tu presentación y muchas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, yo soy hematólogo militar y aunque es verdad que un gran porcentaje de mi actividad asistencial se centra en oncohematología, es verdad que esa rama de medicina transfusional, ¿no?, que es tan estratégica para las Fuerzas Armadas, pues es un tema que me apasiona. Y nada, pues lo dicho, os agradezco mucho la invitación a esta tertulia y aunque sea como paracaidista, que veo que todos provenís del mundo de la emergencia, pero espero poder aportar un punto de vista interesante y que nos enriquezca a todos. Seguro que sí, José. Bueno, pues el otro día cuando hablamos comentamos que íbamos a hacerlo, bueno, pues como bien se llama esto, se llama las tertulias del doctor Larrey, aunque lleve un fonendo, es un fonendo dibujado en una camiseta, y yo no me llamo Larrey, yo me llamo Salvador. Así que me gustaría, comentamos que no íbamos a hacerlo al uso habitual de una charla con diapositivas, no sé qué, sino que tres expertos iban a debatir sobre, para intentar dar respuesta
a una serie de preguntas que yo os iba a lanzar. La primera es, ¿por qué? ¿Por qué nos planteamos esto? Me gustaría saber por qué nos planteamos la transfusión en el medio, la transfusión de hemoderivados en el medio prehospitalario. ¿Por qué creéis que debemos de plantearla? Si queréis empiezo. Bueno, Bueno, pues para un poquito ponernos en situación, voy a comentaros la experiencia que tuvimos nosotros y por qué nos movió, ¿no? la idea de hacer una transfusión, de empezar la transfusión prehospitalaria. Hace, pues no sé, unos 11 años más o menos, nos invitaron a una sesión clínica en el Hospital General de Ciudad Real de transfusión masiva, se iba a poner el protocolo de transfusión masiva en marcha y demás. Y bueno, pues encuadraron el protocolo de transfusión masiva en el shock hemorrágico en el contexto del trauma y estábamos, Roberto Estévez y yo, y nos pareció apasionante a los dos y nos planteamos a partir de ciertos artículos que comentaron y demás sobre la importancia de la premura en iniciar el protocolo de transfusión masiva, la importancia de cuanto más antes lo actives aumenta la supervivencia del paciente y demás. Pues pensamos que quizás en nuestro medio y con los tiempos de traslado que teníamos nosotros en el helicóptero sanitario de Ciudad Real, pues era una buena idea intentar extrapolar todo lo que se hacía en el hospital a donde realmente se moría la gente, ¿no? Porque la gente, cuando tienes un shock hemorrágico en el contexto traumatológico con distancias como la nuestra, la gente se muere en la calle. Entonces, intentábamos que todo ese beneficio que nos estaban enseñando y que nos estaban mostrando de la resucitación con control de daños, la resucitación hemostática y demás, intentar trasladarla antes al paciente para que se beneficiara antes de ese proceso. Bueno, pues a partir de ahí, y con la colaboración de mucha gente, como está aquí, por ejemplo, Andrés Pacheco, los hematólogos del Hospital de Ciudad Real, Elena Madrigal y demás, vimos que era factible y nos encontramos con muchísimos problemas, como por ejemplo que no había ninguna legislación sobre eso. No había nada de legislación civil y preguntamos al Ministerio de Sanidad y demás que nos dijera si podíamos sacar los concentrados de hemátiles a la calle, qué podíamos hacer y qué no, si no había prácticamente literatura y de hecho tenemos en los primeros inicios nuestros era muy escasa, era literatura australiana, algo japonesa, algún artículo noruego y sobre todo del londonense en aquella época. Pero vamos, la idea del por qué es quizás la necesidad de que el paciente con un shock hemorrágico en el contexto del trauma está más que demostrado que cuanto antes inicies el protocolo de transfusión masiva en estos pacientes y lo que no tiene ningún sentido es tener que esperar al hospital a iniciarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que hay muchos artículos que nos avalan, ¿no? sobre eso, pues, sobre que cuanto antes inicies, ¿no? Hay artículos que te dicen que cada minuto de retraso en activar un protocolo de transfusión masiva supone unos 5 minutos de incremento de la mortalidad de ese paciente, ¿no? Pacientes muy concretos, está claro. Pues evidentemente esos minutos también cuentan, son los mismos minutos hospitalarios que los minutos en la calle, más aumentamos la posibilidad del paciente de sobrevivir, ¿no? Vamos, yo desde mi opinión al final es que el shock hemorrágico, ¿no? Y la hemorragia sigue siendo una de las principales causas de muerte en el paciente traumático y al final 1 de cada 3 pacientes con hemorragia llegan al hospital ya con la coagulopatía inducida por el trauma. Y además, como ha comentado Ricardo, ya está descrito y en uso que hay que aplicar la reanimación por control de daños, ¿no? Y eso nos implica a nosotros, a la prehospitalaria. Tenemos que ya comenzar con ese manejo orientado de la reanimación por control de daños, donde uno de sus eslabones es la reanimación hemostática. Y dentro de la reanimación hemostática está la transfusión, ¿no? El empleo de hemocomponentes que está demostrado que es efectivo, ¿no? Sí, yo la verdad es que la entradilla no ha podido ser mejor. Yo quería un poco retrotraernos, ¿no?
una pequeña reseña histórica porque creo que es importante para entender el contexto, ¿no? Al final, la muerte por shock hemorrágico se describe en el ámbito militar, ¿no? Porque al final los médicos militares son los primeros que describen cómo se mueren sus pacientes y por qué se mueren, ¿no? Por una hemorragia exsanguinante. Y siendo españoles, la verdad es que es un pecado que no tengamos siempre presentes que los españoles no hemos inventado la transfusión, los médicos españoles no hemos inventado la transfusión, pero desde luego hemos sido el laboratorio y hemos sido los que hemos ensayado la transfusión de manera masiva, ¿no? Al final, las primeras transfusiones que se hacen en el ámbito militar se hacen en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial y empieza a mandar unidades sanitarias al frente europeo, los médicos norteamericanos que habían empezado a hacer transfusión, por supuesto de sangre completa, ¿no? En pacientes con una hemorragia exsanguinante, con un shock hemorrágico en la costa este de Estados Unidos, trasladan al frente europeo esos conocimientos, ¿no? Entonces empiezan a utilizar botellas citratadas para transfundir a sus pacientes que se van a morir, ¿no? Por desangrados. Lo que pasa que toda la literatura, si se revisa la literatura publicada, son artículos pues, muy audaces en unas condiciones ¿no? donde era muy difícil hacer ciencia, pero son tremendamente interesantes, pero claro, las series de pacientes son muy limitadas, ¿no? Pero en la Guerra Civil Española, por un azar de la historia, se produce el verdadero laboratorio de la transfusión y además se produce simultáneamente en ambos bandos y aunque Federico Durán Jordá, que en el bando republicano se exilia y tiene una idea genial que es publicar su experiencia, sus decenas de miles de transfusiones en el frente con sangre citratada de pools de donantes que estaban previamente filiados, con pruebas, bueno, lo publica en inglés, ¿no? Y eso lo hace famoso a ojos de todo el mundo, excepto en España, pero él tiene su homólogo en el bando nacional que además, bueno, que hace publicaciones que son también terriblemente interesantes, ¿no? Pero se introducen conceptos que son muy novedosos, como por ejemplo que hay que hacer serologías a los donantes, que hay que tenerlos fidelizados, que esa sangre debe llevarse al punto más próximo a donde se produce la herida, ¿no? Y eso es importantísimo y yo creo que esa aportación de los médicos españoles es una cosa que tenemos, que es tremendamente desconocida, ¿no? Tanto Carlos Elosegui en el bando nacional como Federico Durán Jordá y que sería realmente interesante que se conociese, ¿no? La necesidad de llevar la transfusión a primera línea la habéis descrito fenomenal. Pero yo creo que hay que resaltar, ¿no? Los problemas que plantea el arsenal terapéutico que tenemos, porque al final la transfusión nace como transfusión de sangre completa, pero es verdad que en gran parte por intereses económicos esa transfusión de sangre completa se abandona en el mundo occidental completamente y se empieza a transfundir hemocomponentes, ¿no? Entonces, claro, eso dificulta poder llevar a cabo una estrategia transfusional en la prehospitalaria que sea exitosa, porque los concentrados de Matíes tienen muy buena venta, ¿no? Digamos, porque tú los puedes tener metidos en una nevera a 4 grados, pero claro, no te puedes llevar plaquetas a temperatura ambiente en un estante dinámico y no te puedes llevar plasma congelado a menos 80 grados y descongelarlo en la ambulancia para ponérselo a un politrauma, ¿no? Entonces yo creo que esos problemas que plantea el arsenal terapéutico disponible de manera mayoritaria hay que evidenciarlos y luego hay que intentar identificar qué alternativas transfusionales podemos abrazar para que esto no ocurra y como decía Ricardo, ¿no? Que los pacientes se nos mueran en la calle. Yo quería, porque revisando un poco, es verdad que en 2023 han salido las guías europeas, ¿no? El manejo del sangrado. Terribles guías. Terribles guías. Hay, desde mi punto de vista. Bueno, sí, hay puntos, hay conflictivos y claro, revisando para la tertulia, es verdad que ¿no? lo que
viene a decir que no pueden decir ni a favor ni en contra sobre la indicación de la transfusión prehospitalaria. No sé qué opináis. Bueno, yo creo que las guías europeas son un poco conservadoras, para mi gusto, de más. Son conservadoras de más a la hora de apoyar o rechazar la transfusión prehospitalaria. Es cierto que si nos vamos estrictamente a la literatura y revisamos los artículos que hay muy poquitos artículos que respalden con estudios randomizados, prospectivos, aleatorizados y demás el beneficio, ¿no? Pero también hay mucho a hablar de eso y mucho a considerar si analizas artículo por artículo, ¿no? Nos podemos hablar desde el Refil, el Combat, un montón de artículos que están estudiados y revisados que tenían muchos problemas en sus diseños, en los objetivos. Bueno, pues por ejemplo con el Refil, escuchando a Mark Geiser en las jornadas de José allí en el Gómez Ulla, cuando hablaba del episodio de Mortality, ¿no? De cómo analizaban el objetivo que tenían ellos para decir si era beneficiosa o no beneficiosa la transfusión prehospitalaria, ¿no? Entonces, a veces yo creo que se han elegido tanto criterios de inclusión como objetivos para decidir si es beneficioso o no, que no son adecuados, ¿no? De todas maneras, lo que sí hay respaldo con artículos suficientes, yo creo que es para la transfusión de plasma. El problema que tenemos sobre todo con la transfusión de plasma, y yo creo que a mi gusto en su combinación con concentrado de Matíes, es que el plasma no está disponible a día de hoy en España para podértelo llevar a la calle, ¿no? Pues porque para descongelarlo es muy aparatoso, se tarda mucho en descongelarlo y demás, como para en un contexto de una emergencia tenerlo disponible todo el rato y poderlo utilizar. La alternativa a eso que se utilizó era el plasma liofilizado. En el Refil, ¿no? Sí, yo creo que era plasma liofilizado. Sí, lo que pasa es que nosotros no disponemos de plasma liofilizado. No, es un mercado que hemos intentado preguntar por él y demás y no hemos encontrado nada. Nuestra alternativa al plasma fue utilizar fibrinógeno. En las guías del 2023, en las guías europeas, te habla de que las dos alternativas que ellos consideran oportunas como de inicio, ¿no? Para cuando tienes un shock hemorrágico en un contexto traumático, para afrontarlo hasta que te llega lo que es el primer paquete de transfusión masiva, ellos invitan a utilizar concentrado de Matíes y por un lado añadirles o plasma fresco congelado o añadirle fibrinógeno, ¿no? Nuestra alternativa por la conservación, el medio de transporte y nuestro y todo eso del helicóptero fue decidirnos por el concentrado de Matíes y el plasma y el concentrado de fibrinógeno y el concentrado de Matíes, ¿no? Y bueno, también en las mismas guías, que es una novedad que aparece ahí en el 23, te dicen que el fibrinógeno lo puedes utilizar es la primera vez que lo comentan, ¿no? Sin demostrar que hay un déficit cuantitativo de fibrinógeno, abordarlo directamente. Y bueno, yo creo que conservadores es un adjetivo halagador. Las guías son un desastre completo. O sea, las guías europeas y las guías españolas, el consenso EMOMAS es un consenso que está apartado de toda la evidencia científica que se está publicando en los últimos años. A mí me tiene realmente preocupado el tema del consenso europeo y del consenso español en particular, porque al final, aunque somos europeos, ¿no? El español lo siento más mío. Pero bueno, o sea, es que hablan de infusión de fluidos, o sea, cosas ya totalmente apartadas. Cuando un paciente pierde sangre completa, hay que transfundir sangre completa o lo más parecido a la sangre completa que tengamos. Inventarse otras combinaciones, pues además es que no es lógico, ¿no? Y yo creo que al final no es tanto una cuestión de demostrar que la transfusión hospitalaria salva vidas, sino medir, como hizo Shackelford, ¿no? en la serie de 2016, cuándo se producen las muertes en el hilo temporal.
Si nuestro hilo temporal es que el accidente se produce en la Nacional 6, kilómetro 80, y la transfusión hay que empezarla en el kilómetro 80 de la Nacional 6, porque si no, cuando el paciente llegue al Hospital Puerta de Hierro, se van a morir el 80% de los pacientes por el camino, ¿no? En ese hilo temporal, pues está claro dónde hay que empezar la transfusión. Yo creo que, además, basta ya de tener que demostrar, o sea, ¿quién ha demostrado que la transfusión prehospitalaria no salva vidas? O sea, no hay que demostrar que la transfusión prehospitalaria salva vidas para poder hacerla. O sea, está claro que en el hilo temporal los pacientes se benefician de que la transfusión se inicie de manera precoz cuando tienen una hemorragia exsanguinante. Hacer un estudio, un ensayo clínico randomizado es que me parecería que rayaría el borde de la ética, ¿no? O sea, eso es una cosa, vamos, a mí me lo parece desde luego. Lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Con la sangre completa, que al final se ha tenido que montar un ensayo clínico para demostrar que la sangre completa es buena, y cuando se pasó de sangre completa a hemocomponentes no se hizo ni ensayo clínico ni nada parecido, ¿no? Se pasó simplemente pues porque se descubrió que el plasma tenía muy buena venta en la industria y que era un negocio muy lucrativo, ¿no? Para los centros de transfusión aferizar la sangre para poder vender el plasma. Y se encontraron otras ventajas, ¿no? Pues como que se podían conservar los hematíes durante 45 días, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es la que es, y es que otra cosa que las guías europeas pasan por alto completamente son las nuevas alternativas, ¿no? ¿Por qué ni siquiera se menciona que las plaquetas congeladas y las plaquetas frías son más activas frente a la hemorragia que las plaquetas convencionales? ¿Por qué no se menciona el plasma liofilizado, ¿no? Que sabemos que se está utilizando en otros países europeos? Francia tiene una industria muy activa en ese sentido, y Alemania también, con toda su producción vendida, ¿no? Se podrían buscar alternativas, porque, por ejemplo, hay sitios, esto Mark Geiser lo cuenta muy bien, ¿no? De cómo hay sitios que congelan el plasma como si fueran bolsas que se meten en una especie de tostadora, como si fuera una tostada, en unas bolsas muy finas, para que la tostadora descongele el plasma de manera mucho más rápida, ¿no? Que no tenga que ser en un baño María y tal, como hacemos en el hospital. Yo creo que en ese sentido no solo somos conservadores, ¿no? Porque nosotros en el Centro de Transfusiones de las Fuerzas Armadas teníamos la capacidad de liofilizar plasma y perdimos esa capacidad en los años 80. La perdimos probablemente porque era muy cara, ¿no? Pero sabemos que se hacía y que se utilizaba, y ahora hay alternativas que son tremendamente costo efectivas, ¿no? Yo creo que no se nos han acabado las excusas para no transfundir en el medio prehospitalario, por lo menos combinaciones. Ya, yo creo que lo más fácil es la sangre completa, porque además logísticamente tiene muchas ventajas, ¿no? Pero por lo menos combinaciones, ¿no? No se entiende que las ampollas circulen en España o los helicópteros de emergencias sin plasma, por ejemplo. Sí, es cierto. José, acabas de desvelar nuestro secreto. El Congreso de Murcia, que será en junio, del Congreso de Seres. Lo estás desvelando tú, Salvador, ¿eh? Vamos a hablar de algo muy interesante. Por eso, pero fíjate que estábamos en el porqué, y yo decía, bueno, aquí vaya el porqué, el cuándo, el dónde y el qué. Así que nada, seguir vosotros, seguir. Lorena me ha puesto el capote y entra. Ah, no. Bueno, venga, seguir. Venga, adelante. Bueno, hay una cosa que ha dicho José que yo quería recalcar, es que estamos empeñados en demostrar el beneficio de algo que está demostrado ya, que es el beneficio de la administración temprana de hemocomponentes al paciente que lo necesita, ¿no? O sea, si el paciente necesita sangre y su administración temprana a medio hospitalario está demostrado que tiene beneficio, se empeñan en que tengamos que demostrar que eso es beneficioso en la calle. O sea, aquí no es calle o hospital, yo creo que aquí es tiempo, es cuestión de tiempo.
tiempo. Y ese tiempo es el mismo, a mi parecer, ¿no? Lo que está en un lado y en otro. Lo que sí yo creo que estaría bien que nos hubieran pedido y que está demostrado es que no es perjudicial en primer lugar y que en segundo lugar que no es que es seguro y que se puede hacer. Entonces, bueno, pues ya nos hemos empeñado los que hacemos transfusión en la calle en seguir muy estrictamente los protocolos y tener protocolos pues para desde no echar por tierra, o sea, no desperdiciar concentrado de Matíes. Nosotros yo creo que en 10 años nos ha ocurrido que hemos desperdiciado 2 o 3 bolsas de concentrado de Matíes en 10 años, con bastantes más de 100 transfusiones. Y luego aparte que es seguro, que seguimos trazabilidad, que seguimos todos los protocolos que nos exige el banco de sangre, que cumplimos con todas las exigencias de conservación y demás. Yo creo que ese es el punto que nos deberían haber exigido a nivel prehospitalario, más que de volver a demostrar otra vez, porque si hay algo que es variable al 100% es la calle. O sea, nunca vas a encontrar un mismo politrauma en las mismas condiciones, en el mismo sitio, la misma distancia y con las mismas características. Entonces, sacar estudios y sacar conclusiones de ese tipo de pacientes, a mi parecer, es dificilísimo, es harto difícil, ¿no? Y luego los objetivos que nos hemos planteado, eso de la mortalidad a 30 días, a la mortalidad hospitalaria. Vamos a ver, si el paciente se me va a morir en las primeras horas, 12 horas, por un shock hemorrágico, yo lo que quiero es que sobreviva ese shock hemorrágico, pero no puedo justificar la administración de concentrado de Matíes para luego la mortalidad que tenga ese paciente en el hospital. Se puede morir de sepsis, de fracaso multiorgánico, de un traumatismo craneoencefálico, se puede morir de 1000 cosas de ese paciente en el contexto del trauma. Yo quiero que no se me muera del shock hemorrágico en las primeras horas para que luego le puedan dar un tratamiento definitivo, ¿no? Y bueno. Y bueno, y de hecho sí que lo que comentas está descrito, ¿no? La seguridad, las reacciones adversas que se producen, que son leves, que la pérdida de concentrado de Matíes es muy, muy, muy baja, ¿no? O sea, eso sí que se ha conseguido. Es una obsesión lo de no desperdiciar sangre. De hecho, todos los protocolos que yo he estado leyendo de muchos sitios que llevan transfusión de concentrado de Matíes, incluso los que decía José de sangre completa y demás, están como muy obsesionados de que si ese hemocomponente no se va a utilizar, volverlo a llevar a un sitio donde se pueda utilizar en primer lugar antes de que pierda efectividad y demás. Nosotros lo hacemos así y aunque generalmente a los 14 no llegan los 20 días casi nunca, los concentrados de Matíes que no hemos utilizado los reponemos. Y en el banco de sangre los testean otra vez, comprueban que están en condiciones y que han seguido todos los criterios de calidad, de conservación y los ponen, son los primeros que utilizan. Entonces, de manera que, bueno, pues no se desperdicia nada, ¿no? ¿Y cuántos concentrados de Matíes lleváis? Nosotros, nuestro paquete es 2 concentrados de Matíes de cero negativo. Llevamos también fibrinógeno. Y en nuestro paquete, cuando decidimos que el paciente salta al gatillo no para hacer la transfusión, pues les ponemos directamente los concentrados Matíes, fibrinógeno, le ponemos gluconato cálcico porque no tenemos cloruro cálcico y además lo utilizamos por vía periférica y le ponemos el tranexámico. Todas las 4 cosas ahí en paquete. Y bueno, pues ya llevamos más de 100 transfusiones y además se está ampliando la idea. Y bueno, tenemos mucho campo de mejora y muchas ideas de mejora y bueno, no quiero, Salvador, volver a meter la pata, pero nuestra obsesión y nuestro camino es lo que comentaba José, que yo creo que es el futuro y bueno, que es la vuelta al pasado, en principio, ¿no? Porque yo hasta que me metí en este mundo no sabía que antaño se transfundía sangre completa, claro, y que luego en un momento, en los 80, es cuando se decidió empezar a fraccionar la sangre y desapareció el concepto de transfusión de sangre completa sobre esa época, ¿no? No, fue un poco antes. O sea, la transfusión, bueno, de hecho, la mayor parte del mundo sigue transfundiendo sangre completa. O sea, en la India no se ha abandonado la transfusión de sangre completa, ni en China, ni en África, ni en el resto de Asia. O sea, el concepto del hemocomponente es un concepto occidental, prácticamente. Y ha tenido también ventajas importantes, ¿no? Porque es verdad que coincide con el desarrollo de las quimioterapias
y la aparición de la transfusión selectiva en el medio hospitalario, porque si yo tengo un paciente con un linfoma al que le he puesto una quimioterapia y tiene una citopenia selectiva, es decir, solo tiene trombopenia o solo tiene anemia, pues hombre, transfundir sangre completa no tiene sentido, ¿no? Y menos en el mundo al que vamos, ¿no? De la medicina dirigida. Pero esto se abandona pues, al final de los años 50, principios de los 60. Es el desarrollo de las quimioterapias, además quimioterapias con muchísimos efectos secundarios, ¿no? De las antiguas y además con el auge de la industria farmacéutica demandando plasma para producir ahora sí hemoderivados. Salvador, yo soy muy quisquilloso con esos términos, ¿no? Porque al final el hemoderivado es el que pasa por un proceso de elaboración a través de la industria farmacéutica. Pues inmunoglobulinas, fibrinógeno, concentrados de complejo, etcétera. Bien, muy interesante lo que habéis estado comentando. Ahora, fíjate que habéis estado dando pinceladas de algunas de las preguntas que habíamos planteado, ¿no? Habéis estado muy centrados todos en el paciente traumático. Yo me pregunto en qué casos, en la experiencia que tenéis o qué es lo que está descrito en la literatura, en qué pacientes consideráis que la transfusión prehospitalaria puede ser de interés. ¿Solo en el paciente traumático? ¿Tenéis experiencia en otro tipo de pacientes? Bueno, nosotros el gran grueso de pacientes que hemos transfundido son pacientes traumáticos y además tienen una peculiaridad que es, siguen un patrón, no son varones, edad media de 40 años y casi siempre asociados a accidentes laborales o accidentes de tráfico, ¿no? Se ha transfundido más gente hemorragia digestiva, se ha transfundido también pues, otros tipos de sangrados y demás, pero la mayoría de esos son pacientes traumáticos. El paciente traumático tiene una peculiaridad que es la coagulopatía inducida por el trauma, ¿no? La coagulopatía aguda traumática. Y yo creo que, como hemos comentado, la parte del plasma es la que más ha demostrado el beneficio en cuanto al proceso de transfusión y demás. Y yo creo que está más relacionada también, a mi parecer, muy relacionada con el abordaje temprano de esa coagulopatía inducida por el trauma, ¿no? Entonces, es cierto que el resto de sangrados no siguen el mismo patrón y se produce esta cascada de alteración de la coagulación como en el trauma, ¿no? Que es totalmente distinto. Y quizás en esos pacientes, hay beneficio en cuanto a que pues, le estás administrando lo que está perdiendo, le estás dando un soporte, pero no es un beneficio, a mi parecer, tan grande como el paciente traumatológico, ¿no? ¿Qué opináis? Yo ahí reconozco que no tengo experiencia, entonces. Pero tu experiencia viene por la parte diagnóstica, que es lo que yo quería que entráramos ahí. Claro, pero, o sea, entiendo que estoy de acuerdo con Ricardo que al final la coagulopatía inducida por el trauma, ahí creo que es un abordaje terapéutico importante, que se podría utilizar en otro tipo de shock hemorrágico, pues probablemente sí. Que tendríamos también parámetros para valorarlo, pues sí. De verdad que al final yo me he enfocado más en el shock hemorrágico traumático. Bueno, yo es que creo, ¿no? que es el motivo de transfusión Princeps, ¿no? Al final la hemorragia por un paciente que ha tenido un politrauma, ¿no? Es verdad, se me ocurren algunos sangrados digestivos, sí, sangrados ginecológicos. No sé si a lo mejor habéis tenido alguna experiencia en eso. Ahora, la verdad es que no recuerdo. Sangrados digestivos bastantes, y algún paciente oncológico también que ha sangrado por alguna fístula y demás. Pero sobre todo el gran grueso que no es trauma, o sea, la parte que no es trauma, casi todo es sangrado digestivo. La coagulopatía inducida por el trauma es que además es una patología muy, muy estudiada, ¿no? Ya somos muy sensibles, pero al final
todo el paciente que tiene una hemorragia masiva tiene en mayor o menor medida una coagulopatía, un consumo de factores, sobre todo de vía extrínseca, pero bueno, también de vía intrínseca en alguna medida. Sí, ahí es donde entramos nosotros con el fibrinógeno, ¿no? Como el factor de coagulación que el primero se altera, el que primero reduce niveles y, bueno, que es un poco determinante, ¿no? Porque actúa a varios niveles de la coagulación, ¿no? En la coagulación primaria, cuando actúa con las plaquetas, ¿no? Para la adherencia de las plaquetas, y luego en la secundaria con la formación de la fibrina y demás. Pues está claro, ¿no? Entre eso y el proceso de fibrinolisis que se produce al mismo tiempo, ¿no? Para compensar la producción del trombo y demás, el fibrinógeno se viene abajo y bueno, ahí es donde ¿no? Creemos que, vamos, que el aporte que le hacemos al paciente pues es el ideal, ¿no? Pero no, sí es ¿no traumático. planteáis el Octaplex? El Octaplex, no, la verdad es que no. Y realmente, Vamos, bueno, es una Octaplex, pena. perdón por decir una marca comercial, Sí, concentrado de complejo protromínico, vamos. sí. No. Nosotros ahora mismo los Octaplex lo contemplamos solamente, además, cuando hay un paciente que está tomando un anticoagulante susceptible, ¿no? Dentro de indicación. Dentro de indicación, eso es, sí. Pero no a ciegas. Sé que, por ejemplo, cuando revisas los protocolos de transfusión masiva de La Paz, del 12 o de hospitales grandes de otros sitios, en su primer paquete que meten viene también el complejo protombínico puesto, que yo no me lo había planteado, ¿no? Hasta que lo vi en ellos, pero bueno, bastante trabajo nos costó meter el fibrinógeno, ¿sabes? Como para... Ya. Porque es carísimo además, ¿no? Me parece que es un producto y meterlo en farmacia Nosotros en SAMUR de 2022 también llevamos el fibrinógeno y sí que lo administramos, bueno, con unas indicaciones muy concretas, pero sí que lo que tenemos en el arsenal que tenemos es el tranexámico y el fibrinógeno. Y bueno, es cierto que se está contemplando para un futuro que parece ser no muy lejano el poder llevar concentrados de hematíes en SAMUR. Hay un artículo que es del 2024 súper interesante que habla, porque hasta ahora uno de los problemas que teníamos es que la poca evidencia que había a favor, que bueno, que sí es evidencia fuerte a mi parecer con el estudio, por ejemplo, Pamper y algunos otros a favor de la transfusión prehospitalaria, hablaba que el mayor beneficio se obtenía cuando el paciente tenía unos tiempos de traslado prolongados, ¿no? Por eso hablaba casi siempre de medio EMS y todo eso, y la mayoría decía que con tiempos cortos, traslados urbanos y demás, que no. Hay un estudio ahora que han sacado un grupo de Nueva Orleans, han sacado un par de artículos que han hecho, pues han instaurado un protocolo de transfusión prehospitalaria y demás urbano, y con tiempos de traslado con una medida de 13 minutos, 14 minutos y demás, y bueno, han encontrado una evidencia bastante robusta sobre beneficio en mortalidad y llevan solamente concentrado de hematíes y bueno, llevan fibrinógeno y llevan también ácido tranexámico y calcio, una cosa parecida a la nuestra, pero en medio urbano. A mí me resulta graciosísimo eso porque la analogía que hago yo es como si en el hospital nosotros hiciésemos un protocolo de transfusión masiva y se escribiera que el protocolo de transfusión masiva no se puede iniciar en la urgencia. No, hasta que el paciente llegue a la UBI no se puede empezar, como el tiempo de traslado es muy corto, porque en realidad son 15 minutos, pues entonces el protocolo de transfusión masiva no lo iniciamos hasta llegar a la UBI y nos empeñamos en demostrar que si el tiempo de traslado es corto porque la UBI está cerca de la urgencia, pues entonces no pasa nada por no empezar el protocolo de transfusión masiva hasta llegar a la UBI. Es que no tiene eso absolutamente ningún sentido. O sea, claro, si el paciente necesita una transfusión masiva, hay que empezar la transfusión masiva cuanto antes. Estemos a 5 minutos, a 10 o 20 o a 2 horas del hospital, ¿no? No sé. Este artículo que os comento decía que la media de retraso en llegar el paciente al hospital en el grupo en que se había hecho la transfusión prehospitalaria era de 3 minutos.
o sea que el retraso no era grande. Pero que el beneficio en cuanto al inicio de la primera bolsa de concentrado de material, de la primera bolsa de hemocomponentes que le estaba pasando al paciente, tenía una media de unos 15 minutos antes que si el paciente lo hubieran llevado directamente al hospital. O sea que realmente era mucho más rápido. Le llegaba al paciente los hemocomponentes mucho antes si los iniciaban en la calle que si los iniciaban en el hospital. Y bueno, lo de eso de que si el paciente realmente lo necesita, cada minuto cuenta, eso lo sabemos todos. Totalmente. Yo creo que un punto que tendríamos que hablar o que es interesante en este mundo es discutir a qué paciente necesita realmente el diagnóstico, ¿no? O sea, la selección de pacientes, a mi parecer, es algo básico, ¿no? Me parece interesante. A mí me ha resultado muy interesante porque la mayoría de las escalas predictivas de sospecha de hemorragia masiva, ¿no? O de activación de protocolo de transfusión masiva, hay muchas que tienen parámetros metabólicos, pero muchas otras no tienen ningún parámetro metabólico, son todos parámetros hemodinámicos. Y al final así nos estamos centrando en administrar hemocomponentes, contradamatíes, al paciente ya con shock establecido. Y creo que al final lo complicado de detectar una hemorragia evidente en el trauma, pues es importante, pero al final el gran desafío en el trauma es detectar el shock oculto, ¿no? Porque al final ya es una fase donde la perfusión tisular pues está comprometida, pero los signos vitales no reflejan esto, ¿no? Y quizás si esperamos a que haya una hipotensión o una taquicardia manifiesta, pues a lo mejor es un poco tarde. Y eso no sé qué os parece, porque al final ya guías clínicas, incluso la guía del manejo europea del manejo del sangrado ya indica que no hay que esperar a la hipotensión para iniciar la transfusión, pero sin embargo muchas escalas, no la mayoría, pero muchas escalas se basan solo en parámetros, mecanismo lesional y parámetros hemodinámicos, y creo que quizás ahí estamos perdiendo un paciente diana importante. Y también, no sé qué pensáis, pero quizás los estudios de transfusión prehospitalaria, también esto puede ser un sesgo, porque al final estamos valorando si aumentamos supervivencia en pacientes que ya son de por sí muy graves, ¿no? Yo una vez hemos demostrado, nos está demostrado por la literatura que es seguro, que no hacemos daño por transfundir y demás. Yo creo que deberíamos ir en esa línea, intentar buscar mayor sensibilidad y que no se nos escapen pacientes. O sea, por ejemplo, cuando hablamos del índice de shock, pues por ejemplo, que sí es hemodinámico, pero si te esperas, como dicen las guías ATLS, a tener un índice de shock mayor de 1, pues pierdes muchos pacientes, la sensibilidad es mucho más baja, ¿no? Entonces, cuando llegas a que ese paciente se inestabiliza, has llegado tarde, a mi parecer, ¿no? Hay una analogía que a mí me llamó mucho la atención. Hubo un tiempo en que se me fue un poco la cabeza y pensé repetir y hacer la especialidad de cirugía. Entonces me metí y estuve 2 años en el hospital haciendo operaciones de apendicitis y vesículas y cosas de esas, ¿no? Entonces, allí me encontré con que me explicaron que un criterio de calidad en los servicios de cirugía era tener laparotomías en blanco para apendicitis. O sea, que si tú no tenías apendicitis en blanco, significaba que eras un mal cirujano y tu servicio era malo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que no esperaras demasiado tiempo a que fuera demasiado evidente una apendicitis porque se te perforaban y tenías peritonitis y complicaciones. O sea, ellos lo que preferían, los criterios de calidad decían que preferían que tú abrieras al paciente a expensas de que luego te hubieras equivocado antes que esperar demasiado tiempo. Aquí me parece que es algo muy poco parecido. O sea, si yo busco en EPES, me parece que transfunden ellos con un índice de shock de 0,8, que es un índice de shock mucho más sensible. Le echan a la gente, hablan muchos y dicen que, bueno, pues que tienen muchos falsos negativos luego, que tal, que cual, pero bueno. La del índice de shock es lo que es más baja, ¿no? Claro. Pero no se están dejando pacientes en el camino, y que el paciente que realmente no necesita lo están abordando de una manera muy temprana. Nosotros utilizamos 0,9, pero yo creo que deberíamos ir a buscar al paciente antes
antes de que dé la cara, efectivamente. Por eso el artículo tuyo, el del N-Tidal, me parece súper atrevido y muy, ¿sabes? Lo que no sé es hasta qué punto con un N-Tidal de ese tipo deberíamos arroparlo con algo más, a lo mejor, no lo sé. Claro, sí, lo ideal es que sea una herramienta predictora más, es lo ideal. De todas formas, es cierto que falta literatura. De hecho, uno de los motivos por los que me animé a realizar el estudio sobre el ETCO2 como predictor de shock hemorrágico, mortalidad y transfusión es que la mayoría, no hay mucha evidencia, y la que hay sobre todo es desde los americanos. A nuestro nivel, a nivel prehospitalario hay, pero a nivel americano, y en nuestro medio diría que no hay. Y es verdad que sí que es bastante prometedor, porque sí que se relaciona. Bueno, luego si queréis pongo algunos de los resultados de mi estudio así rápidamente. Pero bueno, sí que actualmente hay ya muchos servicios de emergencia extrahospitalaria a nivel nacional que disponen de analizador, y ya está ampliamente descrito parámetros metabólicos relacionados con el shock hemorrágico y con la necesidad de transfusión, ¿no? El déficit de base, el lactato, hay ya muchos estudios. De hecho, por ejemplo, el estudio que se me publicó de emergencias en 2023, creo que ya hablaba de la superioridad de los parámetros metabólicos con respecto a los hemodinámicos. Sí que creo que la tendencia debería ser a ir incorporando más estos parámetros. De hecho, el estudio, he leído el estudio de 2021 del PREDICT, que habla del pH bajo, el lactato bajo, el déficit de base y la hemoglobina relacionado con prehospitalaria relacionada con la coagulopatía, que nos orienta a la coagulopatía inducida por el trauma. Totalmente. Quería preguntaros, bueno, perdón, es que me lío. Quería decir al hilo de lo primero que has dicho, Lorena, ¿no? De identificar esos pacientes, ¿no? Que se nos escapan, o sea, que probablemente las escalas que tenemos a lo mejor son poco sensibles, ¿no? Y se nos escapan, o no tan sensibles como quisiéramos, y se nos escapan pacientes. Sí que hay trabajos muy interesantes que analizan en qué pacientes hemos cometido un error, o sea, en qué pacientes hemos iniciado una transfusión y que, sin embargo, pues probablemente después se descubre que no la necesitaban o que el shock provenía de otras cosas, de otras causas, ¿no? Y no era un shock hipovolémico per se, ¿no? Y hay trabajos muy interesantes que dicen que no tienen eventos adversos relevantes, ¿no? Y a mí eso me parece pues lo más interesante. Es decir, si tú albergas alguna duda de que el paciente pueda tener un shock hipovolémico, lo mejor es transfundir. Luego ya vemos, ya vemos si nos hemos lanzado a la piscina, ¿no? Porque sabemos que los pacientes en general no tienen complicaciones llamativas, ¿no? En ese sentido. Y he perdido el hilo después de lo que eso quería. Es una constante. Perdona, sí. ¿Vosotros lleváis alguna manera de medir parámetros de coagulación en vuestra práctica clínica? ¿Lleváis un coagucheck o para identificar? Nosotros llevamos para valorar el INR. Claro, eso es. Sí. Bueno, por lo menos vía extrínseca, ¿no? Nosotros igual INR solamente. Sí. Nada más. Eso también te puede dar una idea, ¿no? De qué factores, si hay consumo de factores o no, ¿no? Si el INR está alterado o no, hablando de una cortamiento de protrombina. Sí. Y en relación a lo del LTCO2, también me animé a hacerlo. Bueno, ya hay un documento, el TOR, ¿no? De 2021, el americano, que menciona un ETCO2 por debajo de 25 como predictor también de necesidad de transfusión. Sí, no tienes el lactato, pero muchos servicios tienen analizador, ya podemos incorporar esos parámetros metabólicos, pero es cierto que todavía hay algún servicio que
que no dispone de analizador y, bueno, puede ser orientativo el ETCO2 para plantearnos que el paciente pues como predictor de shock hemorrágico. Y es una de las partes que me ha parecido interesante, que es la canografía está ampliamente extendida en los servicios de emergencia y es un parámetro que no es invasivo y que se obtiene de forma rápida. Nosotros utilizamos la canografía en el día a día. Tenemos la posibilidad no solamente del tubo, sino las gafas nasales que tiene el paciente, y la verdad es que son ideales y como parámetro, como reflejo en tiempo real del estado hemodinámico del paciente, bueno, te da una información brillante y lo utilizamos en todo. Al principio, hace años, lo utilizaban en el paciente respiratorio, pero ahora en el politrauma tiene, bueno, una cantidad de utilidad tremenda. Y muy bien. No tenemos en los helicópteros sanitarios, ahí sí, trabajamos los helicópteros del SESCAN, donde yo trabajo, son de Avincis, y ahí sí te disponemos para medir, tenemos química seca y demás. El problema es que es un poco lento y nosotros somos 2 en el equipo, 2 sanitarios en cada helicóptero, y entonces abordar un politrauma grave en el contexto que tengas, o sea, en tal situación que tengas que transfundir y demás, pues utilizar ese tipo de elementos como herramienta diagnóstica nos supone un esfuerzo tremendo, ¿no? Y que hemos considerado, por eso utilizamos a día de hoy el índice de shock. Yo sé que tiene muchísimas críticas el índice de shock y demás, y quizás deberíamos movernos al ABC. Pero bueno. Que tampoco tiene parámetros metabólicos. Tampoco tiene parámetros metabólicos, sí, algo. Vamos a lo sencillo, la verdad. Vamos a. Sí. Bueno, pues os lancé la pregunta del por qué. Os he lanzado la pregunta de qué casos. Y fíjate que ha habido algo que me ha gustado que ha dicho José, dice el tema de como que la distancia, ¿no? Sin empezar en la urgencia o empezar en intensivos, el protocolo de transfusión masiva, me ha recordado un poco la época en la que, esto es recuerdo de abuelo Cebolleta, ¿no? La época en la que empezamos y decía, no, si ya, mira, si quedan 5 minutos para llegar al hospital, ¿no? Entonces no lo intubes, ¿no? Total, para lo que queda no hace falta que lo intubes, ¿no? Pues aquí un poco me da la sensación de que es lo mismo. O sea, yo me planteo en el hospital, no me planteo si el paciente necesita o no necesita sangre, pero parece como que aquí tenemos que andar justificándolo mucho, ¿no? Entonces, cuando has dicho eso, José, me ha gustado muchísimo esa frase, porque es como si que empezamos en la planta 0, en la planta 1, en función de dónde está el banco de sangre, en qué momento podemos empezar, ¿no? Me ha gustado lo que habéis estado comentando sobre los predictores. Yo creo que evidentemente sí que habrá que evitar, porque vamos a ser muy observados, ¿no? Cuando se empezó con la trombolisis en el infarto, demás, ¿no? Pues vamos a ser como muy observados con aquellos cuántas bolsas de concentrado de Matías perdemos o cuántas ampollas de fibrinógeno tiramos, ¿no? Yo creo que puede ser un elemento muy importante. Entonces, tener elementos predictores que con evidencia suficiente como para que nos ayuden, creo que pueden ser muy interesantes, ¿no? Con lo cual, la pregunta que había dicho yo, habíamos comentado del dónde empezar esa transfusión, creo que queda respondida. No sé si quieres añadir algo más en ese sentido. En el cuándo, creo que en qué momento también está respondida. Los casos también está respondido. Y ahora me queda aquí una cosa que es ¿qué infraestructura consideráis que es necesaria para que esto? Pues claro, estamos hablando, no es lo mismo un helicóptero en Castilla-La Mancha, donde estás tú, Ricardo, que las no sé cuántas unidades tiene SAMUR o 50 y tantas unidades que tiene Suma en Madrid, entre Vigues y UMES. ¿Qué infraestructura es necesaria? Mira, nosotros nos planteamos eso. Está claro que nos costó mucho trabajo sacar concentrado de Matías a la calle por logística y porque no es algo que se negocia a nivel regional, sino que se negocia a nivel local con el banco de sangre local. Entonces, tienes que hacer una negociación unidad con banco local y demás.
es algo harto difícil, nos ha costado mucho trabajo. Y además... Perdona que te interrumpa, Ricardo. Pero vosotros el centro de transfusiones no es autonómico en Castilla-La Mancha. Sí, es autonómico. Yo sé que el centro de transfusión lo que tiene es desplazada gente a los hospitales, pero en principio el stock general dependería del centro de transfusiones autonómico, ¿no? Pues me sorprende eso, lo has dicho antes y lo he apuntado para preguntarte. Porque nosotros lo tuvimos que negociar con la hematóloga del Banco de Sangre de Ciudad Real, que es la que tuvo que gestionarlo. Y ahora para trasladarlo al siguiente helicóptero se trasladó a Cuenca. Nos ha pasado una cosa muy curiosa y es que la sangre que va a Cuenca, al helicóptero sanitario de Cuenca, la suministran desde Albacete. O sea, no sé si es qué problemas legales hay que el banco de sangre de Cuenca no tiene autonomía, por ejemplo, para suministrar sangre a Cuenca. O sea, a mí me parece que es algo, no lo entiendo, no lo llego a entender ese tipo de limitaciones. Entonces, cuando, por ejemplo, mis compañeros de Cuenca utilizan la sangre y tienen que reponerla, no pueden cogerla del hospital de Cuenca, sino que tienen que alguien desde Albacete trasladarla a Cuenca. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, llevarla en un coche aposta a Cuenca o aprovechan si van a Albacete a algo para recoger la sangre y reponer la sangre del stock. O sea, es algo, no sé, cuál es el... Y si no utilizan los concentrados, ¿también los tienen que devolver a Albacete? Albacete, efectivamente. Viene un señor aposta a llevárselos a Albacete. Eso, por ejemplo, en Toledo no pasaría, ¿no? Porque la idea es ponerlos en Toledo y ponerlos en Albacete también, que Albacete no tiene capacidad de transfusión. Yo, fíjate, creo que eso está relacionado con el personal del centro de transfusión que está desplazado a los hospitales. Es un funcionamiento muy sui generis, pero en otras comunidades, o sea, en Castilla y León, en Madrid, nosotros, el Hospital Militar, nosotros tenemos un centro de transfusiones propio, pero que es independiente del hospital. Es decir, nosotros nos proveemos de un centro de transfusiones propio que es diferente del de la Comunidad de Madrid. Pero los hospitales públicos de la red madrileña, Castilla y León, por ejemplo, piden sus hemocomponentes al centro de transfusiones de la comunidad autónoma. Pero todo el personal que trabaja en los hospitales es propio del hospital. En Castilla-La Mancha hay una diferencia y es que el centro de transfusiones tiene desplazado personal, o sea, hematólogos, a los hospitales. Entonces, pudiera darse la circunstancia de que el Hospital de Cuenca no tenga ningún hematólogo desplazado del centro de transfusiones y que por eso no lo pueda hacer. Pero desde luego no hay, vamos, ninguna cortapisa legal para la transfusión. El que diga que como un becaco, o sea, las normas son las mismas para todos y vuelvo a poner el ejemplo, o sea, que la transfusión se inicie en la urgencia o se inicie en la UBI, ¿no? Eso no tiene, la urgencia no tiene un marco legal diferente, ¿no? Y la prehospitalaria tampoco. Por supuesto hay que cumplir con la trazabilidad y hay que cumplir con la cadena de frío de los hematíes y tener unas neveras con unos testigos y tal, pero vamos, no tendría que haber ningún problema. Pues lo hay. Lo hay. La realidad es que en el día a día eso es una traba grandísima, en concreto para Cuenca. Pero vamos, la gente se ha esforzado y ha trabajado para sortear esos problemas y la realidad es que es así de esa manera, pero se ha trabajado por sortearlo y no sé, supongo que ahora se está trabajando para ampliarlo al resto de helicópteros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Nosotros lo que hicimos fue crear un concepto de banco de sangre volante, porque la idea, a mi parecer, es una idea personal, es que las UBI móviles de las grandes ciudades deberían tener concentrado hematíes o componentes, lo que se decida en su momento, y la dificultad es en las UBI rurales, ¿no? Las UBI móviles rurales para hacerlo. Entonces, yo creo que la alternativa de que sean los helicópteros sanitarios los que lleven esa sangre al punto que se necesite y es una idea buena. Entonces, aquí en Castilla-La Mancha lo que hemos hecho es crear ese concepto, banco de sangre volante, y lo protocolizamos. Entonces, se crearon una serie de criterios de activación
para ese tipo de pacientes. O sea, si una UBI móvil, por ejemplo, en Montiel identifica un paciente susceptible que tiene un tiempo de traslado determinado, que se garantiza que no se va a retrasar el traslado del paciente al centro útil y demás, y que es susceptible de que tiene que va a necesitar una transfusión de hemocomponentes, directamente nos activan. Hay un criterio que es un criterio de estar activado simplemente sin salir, y otros criterios de gravedad que lo que hacen es que salgas directamente. Entonces, hay pacientes que no cumplen una serie de criterios, pero sí hacen que ya nos avisan al equipo que estamos de guardia en el helicóptero, de manera que ya tenemos todo preparado. Los pilotos están alrededor del helicóptero, han hecho la revisión, han preparado todo, nosotros tenemos las mochilas cargadas, el helicóptero está fuera del hangar, todo disponible para salir pitando. Y otros pacientes ya que por la gravedad o porque hay un médico de primaria con unos parámetros, unos criterios, ya directamente nos dicen ir saliendo. Y vamos saliendo ya directamente, aunque sea con la intención solamente, en principio, que luego la mayoría de las veces hacemos los traslados a centro útil, pero con la intención de llevar los hemocomponentes a esos pacientes. De manera que en el medio rural también pueden disponer. Nosotros tenemos a veces que nos activa el helicóptero de Albacete, está atendiendo un trauma y es autosuficiente para atenderlo, un accidente de tráfico, pero dice, este paciente, la extricación va a durar tiempo, este paciente está grave, necesita, cumple criterio de transfusión, y nos llaman para llevarles los concentrados de matillestoma y se los damos. Los ayudamos, lo que necesitan, y ellos hacen su traslado y terminan el paciente. Entonces, bueno, eso en cierto modo es, pues eso, intentar trasladar, ¿no? Es un concepto súper interesante. Yo, fíjate, tengo ahora una línea de investigación. Yo he descubierto hace unos años una forma de hacer investigación que creo que todos deberíamos aprovecharnos, ¿no? Que son los trabajos de fin de grado y los trabajos de fin de máster de los estudiantes que tenemos en el hospital. Y entonces solicité, además me costó un montón, una autorización del comité de ética para hacer, me costó un montón por un motivo, no lo cuento, es una curiosidad, pero había muchas dudas sobre, bueno, el trabajo es medir si la viabilidad de la sangre completa es factible después de un vuelo táctico con drones. Dentro del nuevo escenario, ¿no?, que se ha creado, ¿no?, ha cambiado totalmente, ¿no? La guerra con superioridad aérea a la que estábamos acostumbrados en Irak y en Afganistán ha cambiado completamente, y ahora con el conflicto de Ucrania se ha visto, ¿no?, que tú puedes tener un paciente a 300 metros y que sea imposible llegar por medio terrestre y, por supuesto, por medio aéreo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió pensar, ¿no?, oye, y si nosotros ponemos sangre completa en unos drones y hacemos vuelos tácticos y podemos medir si hay hemólisis o no, y si esa sangre completa es transfundible o no. Y entonces me costó mucho el comité de ética, os contaba, porque el comité de éticas tenía dudas de si el seguro del hospital pagaría un accidente con el dron. Entonces me llamaron incluso para entrevistarme y me decían, no, pero tú imagínate que el dron se cae y le da en la cabeza a un viandante, y entonces, claro, el seguro del hospital no se puede hacer responsable de eso. Y yo decía, bueno, digo, pero el dron no voy a ser yo, ¿no? Al final esto fue un acuerdo con la UME y lo hicimos con la unidad de drones de la UME. Digo, yo me imagino que la UME tendrá asegurados los drones, ¿no? No será esto, ¿no? Pero es muy interesante, porque al final activar un vuelo de helicóptero, eso es un pastizal, ¿no? Qué maravilla sería que a ti te activaran y que una base de drones en Ciudad Real o en Toledo, donde fuera, pudiera enviar sangre, ¿no?, al punto que le piden con un dron. Eso sería la leche. Nosotros lo hemos hecho con sangre completa porque para mí el desafío era la hemólisis, ¿no? Y entonces en el concentrado de Matías, al final, medir la hemólisis es complicadísimo porque no tienes plasma con el que hacer una bioquímica y medir si hay parámetros de hemólisis o no. Solo puedes hacer un frotis, ¿no?, y ver si los hematíes están rotos o no. Pero es una línea de investigación que nosotros tenemos y poco a poco vamos aumentando la N, ¿no? Y pretendemos publicarlo porque me parece muy interesante y me parece que puede tener aplicabilidad a ámbito militar, desde luego, pero civil también, ¿no?
porque al final activar un helicóptero, una UBI aérea, ¿no? Un evac para llevar sangre, joder, no sé. Hombre, más económico saldría el dron. Sí, sí, totalmente. Claro. ¿Os dais cuenta que siempre el mundo civil va detrás del mundo militar en todo? Totalmente. En todo el trauma, en todo, siempre copiamos, intentamos traer, y yo creo que ese es un futuro increíble, ¿eh? Es un futuro de unas posibilidades. Hasta nuestra especialidad ha ido detrás de ellos, o sea que bueno, pues eso es importante. Oye, llevamos ya 1 hora y cuarto, 1:12. Tenemos que ir cerrando. Fíjate que esto de los drones, con el tema del accidente que has comentado, yo, claro, me imaginaba el dron pues como los juguetillos estos de los críos, ¿no? Y claro, en las jornadas que hemos tenido recientemente en Arganda, en CAE 25, tú, Ricardo, no lo viste porque estabas encerrado ahí con tus torantomías ahí, con tu parada cardíaca traumática, ¿no? Pero tuvimos un pequeño accidente con el dron. El dron, uno de los drones del taller que había, se perdió el control. De hecho, ellos no querían hacer el taller donde les propusimos y tuvo a bien desviarle la trayectoria para que impactara contra la pared y no cayera encima de la gente. Con lo cual me he acordado ahora de lo que decía José. Digo, madre mía, menudo día pudimos tener nosotros también ahí, ¿no? ¿Pero qué llevaba el dron, Salvador? El dron le pusimos en funcionamiento. Perdonad que tengo que enchufar el portátil. Sí, era un taller sobre la utilidad del dron como medio sanitario en incidentes de múltiples víctimas. Estuvimos viendo cómo hacer triaje con el propio dron, cómo el dron podía conducir a las víctimas a un determinado sitio, etcétera, etcétera. Un montón de, aparte de lo que es la visibilización de la escena o de la utilización para llevar material y demás, como a través de la megafonía que lleva el dron podía, pues eso, coger a los verdes y llevarlos a un determinado sitio y demás, ¿no? O sea, joder, qué interesante eso, ¿no? Qué chulo. Un taller espectacular, fue de lo muy interesante, y tuvimos ese pequeño problema porque en un momento pues se perdió el control y lo único que pudo hacer de control fue dirigirle contra una pared para que impactara contra la pared y no cayera encima de la gente. Me he acordado ahora de eso. No sé si queréis añadir alguna cosa más o abrimos el turno de preguntas, que seguro que hay alguien que he visto antes a un compañero, Nicolás, que tenía una pregunta. Si os parece, abrimos ese turno de preguntas y a ver qué nos cuenta. ¿Parece? Bueno, les invitamos a todos a que acudan a vuestra mesa al Congreso de SEMES en Murcia, donde vais a hablar de eso, de la transfusión de sangre completa en el medio prehospitalario. Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Preséntate, por favor, que no sabemos de dónde eres. ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Zamochko, soy de Argentina, estuve desplegado en Medio Oriente hace unos años ya, y bueno, la pregunta ya fue contestada porque estaba relacionada con el uso del ácido tranexámico y el cloruro y el gluconato de calcio en el prehospitalario. Nosotros lo utilizábamos y bueno, cuando yo la hice la pregunta, luego fue contestada, así que muchísimas gracias, estoy disfrutando muchísimo de esta tertulia. Muchas gracias a ti, Nicolás. ¿Dónde has desplegado, Nicolás? Estoy en funciones todavía y como esto queda grabado, solamente puedo decir que el Medio Oriente. Bueno, Pregunta, es un buen sitio para estar desplegado. Nicolás, el gluconato cálcico, bueno, el cloruro cálcico, creo que será cloruro lo que pongáis, ¿lo ponéis a ciegas o medís antes? Realmente a ciegas, porque usábamos solamente 10 mililitros de cloruro o 30 de gluconato y sin haber iniciado transfusión, es decir, una monodosis antes de iniciar inclusive la primera bajada de la primera bolsa. Iniciamos con ácido tranexámico y eso, y entonces el paquete de la primera bolsa que usamos O negativo. Claro, nosotros igual, exactamente igual. Sí, y ahí no hay, es un entorno hostil donde los medios es todo sucio, no hay nada agradable, así que es sacarlo e irnos y bueno, realmente está la ciencia, la rapidez y
y quizás la oración, Dios, o lo que uno crea, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolás. Oye, Pues, me encantaría que charláramos luego, porque me encantaría invitarte a alguna tertulia para el futuro. ¿Qué te parece? con todo gusto, con todo gusto. A mí me invitó un médico, Jorge Orellana, de... Jorge, pues entonces, si conoces a Jorge, ya te tengo localizado. Sí, Ya a sí, través de sí. él te tengo localizado. Le he visto Con que él estaba conectado también, Jorge. sí, estuvo por aquí. Él me dijo, mira, como yo acabo de certificar ahora el PHTLS 10, entonces me dice, mira, no te quedaste conforme porque no estaban con la tétrada letal, están con la tríada en el PHTLS 10, pero en el TCCC, que es el Tactical Combat Casualty Care, estamos con la tétrada y estamos con otras cosas. Entonces me dice, como no te quedaste conforme, tengo esto para vos, me dice. Y me pasó esto y la verdad, maravilloso porque se habló de aquello que yo estaba esperando, ¿no? El gluconato y cloruro de calcio, el ácido tranexámico, que claro, el ambiente y el entorno, como decía José Díaz Valdés, y escuché mucho a Ricardo Valle también, a todos, los escuché a todos, es una cosa es en lo civil y otra cosa es en lo militar, donde tenés que en algún momento decidir sobre segundos y no se puede uno estar apoyando. Me gustó cuando dos de ustedes dijeron, no es, yo lo anoté, dice, no es dónde o cuándo, es ya, es ahora, no es la calle o el hospital, es ya, es ahora. Hay dos factores que los eliminaron que me pareció muy interesante, que no es el dónde o cuándo, ni si en el hospital o afuera del hospital, sino que es ya y ahora. Y eso es estar en la parte táctica, como escuché a José de Valdés y en el helicóptero Ricardo Valle, creo que lo saben muy bien. Y bueno, la doctora Lorena Pérez, que ha hecho el trabajo, sabe muy bien que al estar en la calle es todo muy, muy difícil, muy rápido. Y imagínense en una situación de despliegue en Medio Oriente. Y les cuento en Argentina, que no existe todo esto. Directamente sería un pionero yo hablando de esto. Fantástico. Sálvame Pues nada, dime. En junio tenemos unas jornadas en Ciudad Real de transfusión prehospitalaria. Van a ser después, una semana después, creo que es después de ese mes y demás. Sí. Y vamos a hacer un repaso. José está invitado como uno de nuestros ponentes principales. Vamos a hacer un repaso a nivel internacional de lo que se está haciendo de transfusión prehospitalaria a nivel internacional. Luego te pasaré el QR para quien quiera estar interesado en seguirla, porque se va a retransmitir y en dos canales, uno en inglés y otro en español, porque hay ponentes americanos, estadounidenses, brasileños, de Reino Unido, holandeses, de muchos sitios, y nos van a contar un poquito el estado de la transfusión prehospitalaria en sus países. Y bueno, yo creo que va a ser un punto también interesante para gente como Nico, que comenta que, pues eso, que en su país, en Argentina, no hay, pues a ver qué se puede hacer por ahí. Pues si me lo pasas luego, cuando hagamos la edición del vídeo, en el propio vídeo colocamos el enlace para que el que lo quiera, porque hay gente que los conozco a través de pues, los diferentes grupos míos de WhatsApp, pero por ejemplo a Nicolás no le conozco, no le conocí y no tengo su contacto, por lo tanto podemos hacerlo así. El que quiera estar enterado de esta jornada, pues lo ponemos ahí en la edición del vídeo, ¿vale? Bien, gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Si quiere alguien, levanta la mano y le damos paso. Y si no, pues nada, queda la tertulia. Gilberto ha levantado la mano. Adelante, Gilberto, preséntate por favor para que te conozcan todos. Tiene bloqueado el micrófono. Sí, disculpad, no me había dado cuenta. Buenas tardes, soy Gilberto Alonso del SEM de Cataluña. Felicitaros primero y súper contento de por fin hablar de transfusión de sangre total. Aleluya, aleluya, ya era hora de que empecemos a hablar de esto todo y que entiendo que será complejo. Dicho esto, eran solo dos temas que hemos pasado largo, pero me gustaría reincidir, ¿no? Cuando hablamos de tiempo de traslado y que es un absurdo, ¿no? Y que estamos todos de acuerdo en esto,
a mí me sorprende que todos los trabajos hablan de tiempo de asistencia, en el cual estamos todos muy concienciados, el tiempo en escena, ¿no? Que debe ser el menor posible, el tiempo de traslado ya es el que es, pero nunca nadie habla del tiempo desde la lesión hasta la asistencia. Y es la suma de estos 3 tiempos lo que realmente al final implica el pronóstico del paciente. Esto por un lado, lo dejo como idea ahí porque constantemente siempre hablamos de tiempo de asistencia. En los ámbitos urbanos sí que pues hablamos mucho del tiempo de respuesta, pero nunca somos conscientes, yo no he visto nunca un registro de a qué hora se ha producido el incidente, ¿no? Y cuál es el primer contacto con el paciente, ¿no? Damos por hecho que el incidente se ha producido a la hora de la llamada. Esto por un lado, por la importancia de trasladar lo antes posible en este caso los hemoderivados o la sangre, ¿no? Y la otra cosa respecto a la coagulopatía inducida por el trauma, porque tú, Salva, preguntabas por otro tipo de lesiones digestivas, ginecológicas y tal, y lo digo porque nosotros lo que sí que hemos comprobado, hablando con la gente a la que le llevamos los traumas en los hospitales, es que la coagulopatía, y esto creo que lo sabemos todos, está muy, muy relacionada con la cantidad de tejido lesionado. De hecho, las heridas simples, o ahora que tenemos una epidemia de heridas de arma blanca, por ejemplo, las heridas de arma blanca, al menos en el entorno urbano, simples, tienen menos coagulopatía. Puede haber una pérdida de sangre importante, pero tienen menos coagulopatía inducida por el trauma que tienen otras, como el accidente de coche, el precipitado, que son los otros 2 targets importantes que tenemos. Era solo hacer esas 2 matizaciones y si estabais de acuerdo, ¿no? Bueno, yo al trabajar en la calle sí que te comento primero, esta mañana he tenido una reunión del comité de trauma de la gerencia de urgencias y emergencias del SESCAN, donde trabajo, y el comentario era que efectivamente nosotros también estamos viviendo una pequeña epidemia de lesiones por arma blanca. O sea, está aumentando lo que hace años era una anécdota, hoy se está convirtiendo en algo en el día a día. Uno de los artículos que he comentado de Nueva Orleans hablaba de, pues igual, debido a la alta incidencia que tienen, pues todos los estudios que han hecho sobre la transfusión y demás de hemocomponentes estaba relacionada con el shock hemorrágico en el contexto del trauma penetrante, y decían igual de que tenían un aumento exponencial de ese tipo de lesiones. Pues se está trasladando a España y bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿sabes? O sea que sí, efectivamente la coagulopatía inducida por el trauma es totalmente diferente. No conocía esa apreciación de que la herida por arma blanca, pero tiene su lógica lo que estás comentando, ¿no? Hay menos tejido dañado y menos, es un poco distinta, ¿no? A la del plan trauma o el trauma, ¿no? Del tráfico. Bueno, yo trabajo en SAMUR, en Madrid, y las heridas por arma blanca están absolutamente a la orden del día y se dan con mucha frecuencia. Es cierto que nosotros no podemos valorar, solamente tenemos el IR para valorar la coagulopatía inducida por el trauma, pero sí que, pues como he comentado antes, tenemos analizador y podemos valorar otros parámetros metabólicos de shock hemorrágico que se dan y con bastante rapidez en heridas penetrantes graves, la verdad. Y ahí sí que no son de mucha utilidad, ¿no? Y con respecto al tiempo, es verdad que yo trabajo en un medio urbano, nuestros tiempos son cortos, pero es cierto que en medios rurales y otros entornos al final es un parámetro de relevancia porque se debe de incluir igualmente el tiempo del paciente. Yo me adhiero a vuestros comentarios, totalmente de acuerdo, Gilberto, gracias por las apreciaciones. Veo a mi amigo el negro, don Jorge Alberto Orellana. ¿Cómo estás ahí? Venga. Hola, Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias, Nicolás, por haberte metido en la tertulia.
No, muchas gracias a vos por invitarme, realmente espectacular, me parece genial, muy, muy bueno. Por fin hablar de estos temas. Nos quedó acceso intraóseo, porque ahí los que estamos en la parte táctica, nos quedó acceso intraóseo cuando se viene la cosa abajo, que hay que urgente bajar con el acceso intraóseo, pero bueno, es el tema, ¿no? Nosotros hemos transfundido a través de un acceso intraóseo, ¿eh? Y anda bien, no hay ningún problema. Nosotros también tenemos experiencia y fenomenal. Sí, casi. Yo quería mencionar a Nico que hay un artículo que a lo mejor te puede interesar, que se publicó en la revista de Sanidad Militar, que es de libre acceso. Se publicó en el año 2012 y es del primer protocolo que hicimos nosotros de transfusión masiva en operaciones. Nosotros mantuvimos un banco de sangre en Afganistán casi 20 años y se hizo un protocolo donde ya se mencionaba el gluconato cálcico en la recepción de bajas al inicio del protocolo. Okay, y el primer autor creo que es Ricardo Navarro, Suay. Pero estoy hablando de memoria. Autor seguro, creo que es el primero. Y el acceso intraóseo, no sé qué opináis. Yo al final, que soy hematólogo y no suelo poner vías intraóseas, pero sí que he hecho en mi vida profesional muchas biopsias de médula. Yo soy fan cientos, ¿no? Yo soy fan del manual, ¿eh? A mí los taladros modernos estos, me parece que al final, o sea, no hay nada como sentir... Yo soy fan del taladro. ¿Qué me dices? No hay nada como sentir el hueso trabecular, ¿eh? Para darse cuenta uno dónde está. Yo cuando me voy de misión, que acabo de llegar hace poco, yo me llevo agujas manuales, porque digo, joder, si se me da la circunstancia, si no se tarda nada. A mí me llevamos en la mochila los taladros, pero yo me sentiría mucho más cómodo con el punzón manual. Pero, José, cuando tú hablas del manual, ¿tú qué utilizas? ¿El GAN o lo que utilizáis para hacer la biopsia? No, el que utilizamos para hacer la biopsia. Tiene un adaptador. Vale. Sí. Sí. Bueno, es comprensible eso. Es que nosotros eso no lo hemos utilizado nunca. Nosotros teníamos la tachuela, ¿no? La primera que hubo, la Cook, ¿no? Esa es fantástica, ¿no? Esa nos gustaba. Bueno, no, a mí personalmente no especialmente. A ver, se utilizaba, pero sí que es cierto que la tendencia natural era hacer el orificio más grande y después era difícil de estabilizar. No sé la experiencia que tenéis el resto al respecto. Yo creo que la pistola ha sido el taladro es un gran avance. Sí. Está funcionando muy bien. Nosotros lo utilizamos. Y el cambio de la ubicación, perdonad, y el cambio de la ubicación, de hacerlo en el proximal, en número. Sí, yo creo que eso ha cambiado totalmente la perspectiva de la intraósea. Perdón, por intro. No, por favor. Perdón. No, decía que utilizáis cabeza humeral, no manubrio external. No. No. Nosotros en la IO, que es la que tenemos, no podemos utilizarlo en manubrio, no. El manubrio external yo sé que existe pues del ámbito militar y poco más. Sí, pero además en cada paquetito de las agujas te viene una pegatina con el esternón tachado. Que no. Ahí no. Lo recuerdan, sí. Es porque lanza en inyección, ¿no? O sea, en arpón. O sea, para no pasarse, entiendo, ¿no? Sí. Yo creo que es más larga. Claro. Por eso. Más larga, sí. La del manubrio, la militar que dice Ricardo, si no recuerdo mal, tiene varias incisiones. O sea, es múltiple, por decirlo de alguna manera. No es una única. Sí. No es una única aguja. Bueno, es un mercado que no recuerdo mal, ha sufrido un montón de modificaciones, ¿no? Yo creo que hay para todos los gustos. Y de hecho ya hay casas comerciales que lo venden para hacer biopsias de médula, también el taladro. Ajá. Pero ahí, como dijo Ricardo, los hematólogos somos conservadores.
en eso. De momento. Había una De momento. ha salido una pregunta de alguien, un mensaje que preguntaba si húmero o tibia. Y bueno, en el contexto del politrauma creo que todos estamos de acuerdo en que se utiliza húmero, que tiene un flujo tremendo y aparte que tenga el flujo porque salva todo lo que es abdomen y pelvis en la posibilidad de que tenga un sangrado y se pierda. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, no sé si queréis hacer alguna pregunta más y si no, llevamos ya 1 hora y media. Yo creo que darles las gracias a nuestros 3 tertulianos, porque me lo han hecho muy fácil, no he tenido que hacer prácticamente nada, o sea, se han liado ellos a hablar y ala. Y yo diciendo, vamos a ver si les atamos de alguna manera, pero vamos, ha sido muy interesante. Así que nada, os dejo en el chat por si queréis, os pongo mi número de teléfono por si alguien quiere contactar conmigo. Lo pongo para si alguien quiere contactar y para recibir notificación de próximas reuniones. Hacemos una reunión de las tertulias del Dr. Larrey desde hace ya casi 2 años. Hacemos una mensual, así que nada, estaremos encantados de veros aquí. Se quedan todas grabadas en el canal de YouTube de SEMES y se subirá dentro de unos días en cuanto John, que es el informático de SEMES, tenga un hueco y pueda hacer la edición correspondiente, pues lo subirá. Así que nada. Daros las gracias, José. Muchísimas gracias por tu ayuda y por aceptar estar en la mesa del Congreso. Ricardo, un placer de nuevo verte por aquí. Verte en Arganda fue magnífico y verte ahora ha sido también muy, muy interesante. Y Lorena, ha sido un auténtico placer. He compartido el enlace al artículo en el chat, lo puse antes, enlace al artículo, y si alguien está en la revista española de urgencias y emergencias publicado. Así que nada, Muchas gracias. ¿Vale? Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Un saludo.